Y precisamente, hermanos, en esta noche nos dedicaremos al estudio de la palabra, particularmente de la constitución de un hogar conforme al propósito de Dios. Pero antes, quisiera que leyésemos el versículo que hay en Génesis capítulo 2, es el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Resulta, mis amados, que existe una diferencia de opiniones al respecto de quién es el que pronuncia estas palabras. Nosotros sabemos que Génesis, por supuesto, es un libro inspirado, historia real, y sabemos que, o comúnmente se le atribuye a Moisés la autoría de este primer libro de la Escritura. Sin embargo, hay divergencia de opiniones en lo que respecta a la autoría, a la autoría de este versículo, es decir, quién pronuncia este versículo. Hay algunas personas que dicen que fue Moisés el que lo pronunció desde su perspectiva. Otras personas dicen que Adán mismo dijo, bueno, es necesario que yo me separe de mi padre y de mi madre y me una a mi mujer y entonces seremos una carne. Y créanme que hay varias opiniones de maestros fieles, de comentaristas fieles. Sin embargo, lo más seguro es que nosotros veamos este versículo no como un punto de vista en primera persona de Adán, ni como un punto como en tercera persona de Moisés, sino como una orden de Dios. El versículo 24 corresponde en lo que a mí concierne, y yo les exhorto también a que no desprecien ese punto de vista, se relaciona con algo en verdad que Dios dijo. Dios creó al hombre, del hombre creó a la mujer, y Él los une entonces en esta santa institución conocida como matrimonio. De ahí que el versículo 24, estimados hermanos, nos muestre el modelo del matrimonio. Sí, de manera básica, de manera esencial, pero no necesitamos que el Señor elabore un concepto cuando el concepto está claramente definido en la Escritura. Así que antes de comenzar el estudio en la noche de hoy, de nuevo, de la manera como se los pedí la semana pasada, les pido que tengan un poquito de paciencia y que por favor se me acerquen al finalizar este servicio o que me manden un mensaje si así lo desean y que me hagan las preguntas que sean necesarias, porque vamos a utilizar un lenguaje un poco técnico y vamos a utilizar dos definiciones que usted ahora se va a dar cuenta cuáles son esas dos definiciones y espero que no se confunda porque, bueno, primero no hay espacio para confundirse, creo yo, y en segundo lugar, esto le debe quedar en claro. Así que siéntase plenamente en la libertad de contactarme si algo no le quedó claro en el estudio de hoy. Así que quiero comenzar haciendo una aclaración. Este es un estudio de aclaraciones para que no hayan confusiones. Cuando en este estudio se mencione la palabra familia, es necesario entender que no se está haciendo referencia a todas las posibles relaciones de consanguinidad o de parentesco. Es decir, cuando mencionemos la palabra familia, no estamos refiriéndonos al abuelo de mi tío ni al primo en tercer grado de mi abuelita. No estamos haciendo referencia a toda la familia en todos sus posibles grados de consanguinidad, sino que cuando en este estudio de nuevo hagamos mención de esa palabra familia, a lo que estaremos haciendo referencia es al núcleo familiar. Haremos referencia al núcleo familiar compuesto por esposo y esposa e hijos cuando estos nazcan. Y ya vamos a elaborar más al respecto. Así que si usted hace parte de un núcleo familiar basado en la unión matrimonial, o si usted está orando para que el Señor le conceda la dicha de comenzar una familia, y si su deseo es glorificar a Dios en el seno de esa familia,
Es necesario que me acompañe hoy en una tarea, en una labor. Quiero que me acompañe porque hoy tenemos la labor, hoy tenemos el desafío de determinar cuáles son esos cuatro o cuáles son los cuatro pilares sobre los que una familia conforme al propósito del Creador es fundamentada. Básicamente ya les dije, no les he dicho cuáles, pero sí hablamos de cuatro pilares sobre los que se apoya o en los que se sostiene una familia conforme al propósito de Jehová, nuestro Creador. Así que hermanos, hoy comenzamos una nueva etapa en el estudio de las esferas de interacción del creyente, una etapa que a grosso modo se dividirá en tres grupos de estudio, no en tres estudios, sino en tres grupos de estudio. ¿Cuáles son esos tres grupos de estudio? Bueno, cada uno de esos grupos de estudio corresponde a una esfera en particular. Vamos a estudiar a partir de hoy la esfera familiar, luego estudiaremos la esfera eclesial y luego la esfera secular o social, en la que incluiremos el estudio de las cuestiones inherentes al gobierno, etcétera, etcétera. Pero hoy de nuevo comenzaremos con el estudio de la esfera familiar y a lo largo del estudio que comenzaremos en la noche de hoy, contemplaremos algunos aspectos particulares como lo son el matrimonio, el establecimiento del matrimonio, que es lo que vamos a ver hoy, y cuáles son los propósitos del matrimonio, que no lo alcanzaremos a ver hoy, pero Dios mediante a partir de la próxima semana. También en este estudio de la esfera familiar examinaremos, hermanos, al hombre, a la mujer como mujer, y examinaremos también a la relación entre hombre y mujer como esposos, a la relación entre hombre y mujer como padres y a la relación hombre y mujer como aquellos que deben salvaguardar la institución de la ley en el hogar. Es muy importante que nosotros también veamos eso. Nosotros, si usted, por ejemplo, es padre de familia, si usted es madre de familia, Dios no solamente lo ha llamado a serle fiel a su esposo, no solamente lo ha llamado a ser el directo responsable por la educación en primera instancia religiosa de sus hijos, sino que también lo ha llamado a salvaguardar la institución, es decir, el respeto y la adherencia a la bendita ley moral del Señor en su casa. Así que vamos entrando en materia y mirando que nuestras responsabilidades como aquellos que formamos un hogar cristiano no solamente se limita a nuestros hijos, sino también que sobre nosotros está la responsabilidad de honrar al Señor instituyendo la bendita ley del Señor como norma de vida en nuestra casa, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra casa. Así que para quienes de ustedes anotan, y los veo a muchos de ustedes juiciosos anotando, y doy muchas gracias al Señor por eso, no por mi beneficio, hermanos, al final pues el tema yo lo conozco y los apuntes yo los tengo. Si bien ustedes no están obligados, sí me gozo tremendamente por aquellos que toman notas. Así que hermanos, comencemos este estudio, la constitución de una familia conforme al propósito del Creador. Y les voy a decir algo que si bien no tiene nada relacionado con el tema, creo que es algo que nos hace bien escuchar. Cuando nosotros queremos discutir algo con rigor, con fidelidad y con justicia, creo que no hay nada más recomendable para tal propósito que en primera instancia dejar de lado todo prejuicio o todo bagaje que nosotros hayamos adquirido hasta ese momento. Digo, es recomendable porque es difícil dejar los prejuicios y es difícil desaprender, pero somos llamados por la gracia del Señor a desaprender. Esa palabra nunca se me va a olvidar porque la primera vez que yo escuché esa palabra o el verbo desaprender la escuché de un hermano que está aquí entre nosotros y que es miembro fundador. Esa palabra causó gran impresión en mí. Me dice, pastor, tenemos que desaprender tantas cosas y tantos errores que hemos aprendido en el pasado y es difícil. Yo le dije, claro, hermano. Pero entonces es bueno que en este estudio nosotros tratemos de entrar a él sin tanto prejuicio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que usted tiene acerca de usted como esposo, de usted como padre, de usted como aquel que preside su familia,
es una información que en el mejor de los casos viene del abuelo y claro, en el peor viene de esa raíz católico-romana de la que la mayoría de nosotros desciende. Así que hermanos, tratemos de dejar todo prejuicio hasta donde sea posible. Es bueno en este estudio establecer conceptos claros de manera precisa, muy metódica, y es lo que vamos a tratar de hacer. Es lo que tratamos de hacer la semana pasada, definiendo cosmovisión y también el señorío de Cristo, y es lo que vamos a continuar o vamos a tratar de continuar haciendo en este estudio. Así que, como nuestro objetivo a partir de hoy es estudiar la esfera familiar, creo que no puede existir una manera más lógica de comenzar este estudio que definiendo de manera genérica, no particular, de manera genérica, qué es familia y cuál es la constitución de una familia. Yo quiero hacerle la pregunta entonces, mi amado, ¿qué es familia? Y como lo expresamos al comienzo, al hablar de familia, no estamos hablando o no estamos haciendo referencia a todas las posibles relaciones de parentesco o consanguinidad que una persona pueda tener. Sí, eso es familia, claro, en un sentido muy general de la palabra. Mi bisabuela es mi familia. El nieto de alguna manera es familiar del sobrino de la tía del papá del otro. Entonces no vamos a generalizar de esa parte. Hacemos referencia, y esto es muy importante, hacemos referencia a familia en términos de ese núcleo familiar compuesto por un varón y compuesto por una mujer, que ya vamos a ver más adelante, que están casados y que pueden o no pueden tener hijos. Vamos a enfocarnos en familia como ese núcleo familiar. Y mis hermanos, cuando tratamos de buscar una definición en la Escritura, les recuerdo que no es necesario demandar de la bendita palabra del Señor una definición tal y como nos la ofrece un diccionario. Dícese de o es tal y tal cosa o acción y efecto de. Nosotros en la Escritura no vamos a encontrar ese tipo de definiciones. Bueno, sí la vamos a encontrar, pero no siempre toda palabra o todo concepto que queremos examinar a la luz de la palabra vamos a encontrar una definición así. La Biblia, hermanos, tiene la capacidad de definir sustantivos como familia en términos de ejemplos y no necesariamente apuntándonos hacia un versículo, sino mostrándonos su significado a través de toda la enseñanza de la palabra. Esto es muy importante, hermanos, porque venimos del trasfondo donde un versículo se convierte en la definición plena de una doctrina, y no es así. Nosotros tenemos que dar 2 pasos hacia atrás, mirar toda la enseñanza de la Escritura, para entonces poder determinar si podemos definir un sustantivo como lo es la familia o una doctrina en términos de 1, 2, 3 versículos. Nosotros, entre más versículos tengamos, mejor va a estar cimentada el concepto que nosotros tengamos de eso que queremos escudriñar o de eso cuyo significado queremos determinar. Hermanos, y regresando entonces a la Escritura, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, es casi imposible no pensar en una familia como la nuestra, precisamente porque la familia nos enseña que un día, hermanos, hace poco más de 6,000 años, Dios formó a un varón, creó a un varón, y del varón creó a una mujer, a quien la Escritura le da el nombre de varona. ¿Por qué? Porque fue tomada del varón. Ahí ya comenzamos a ver las implicaciones de la presidencia del varón sobre la mujer. No estamos hablando de que el varón sea más importante, no estamos hablando de absolutamente ninguna de esas cuestiones humanistas, no, estamos hablando de que ahí comenzamos a ver la eminencia del varón sobre la mujer. ¿Los pudo haber creado Dios al mismo tiempo? Dios es Dios, hermanos, pero no lo quiso así, quiso tener un orden, y a ese orden le llamamos el orden de la creación, o el orden estableciendo la autoridad en la institución sagrada del matrimonio. Luego, hermanos, luego de que el Señor crea a Adán y luego de que crea a Eva de la costilla de Adán, aquí nosotros en el versículo que consideramos ahora podemos ver en su esencia más básica, podemos ver qué es el matrimonio. El matrimonio lo podemos ver en Génesis capítulo 2,
versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego de que entonces Adán y Eva son unidos o se unen, digámoslo así, en ese matrimonio o en ese pacto de compañerismo del que más adelante vamos a hablar, viene Génesis 4, cuando ya ellos han sido expulsados del Edén, y dice la Escritura, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y luego después dio luz a su hermano Abel, y la Escritura continúa su relato. Hermanos, ahí está, en Génesis 4:1, ahí está, digámoslo así, la primera familia sobre la faz de la tierra. Quiero que sea paciente conmigo. Ahí encontramos la primera familia sobre la faz de la tierra, y ahí está el modelo de constitución de la familia conforme al propósito de Dios. Pese a que en estas 4 personas encontramos la primera familia sobre la faz de la tierra, y que en este pasaje encontramos el modelo de familia conforme al plan de Dios, existe un modelo mucho más básico y elemental. Y preste atención, porque no le estoy diciendo de que existe un modelo diferente o paralelo. No, existe un modelo aún más básico que este que acabamos de considerar, de Adán, de Eva, de Caín y de Abel. ¿Cuál es ese modelo más básico? Bueno, ese modelo más básico, o aquello que hacemos referencia cuando hablamos de un modelo más básico y más elemental, hablamos de que Adán y Eva eran una familia antes de que Dios los bendijera con el nacimiento de Caín y de Abel. Es muy importante. Es decir, aquí usted puede ver que la familia no se completa, ni se complementa, ni se forma con el nacimiento de los hijos. Esto porque ustedes o todos nosotros venimos de ese trasfondo donde solemos escuchar aquella expresión: no, mi esposo y yo estamos buscando una familia, es decir, estamos buscando tener hijos. No, la familia ya está constituida. Espero que vean el punto. Sí, hermanos, sí, el concepto, o más bien los hijos robustecen el concepto de familia, claro que sí, pero la unión de un hombre con una mujer, tal como lo describiremos a continuación, es lo que constituye el núcleo esencial o elemental al que llamamos familia. De nuevo, se complementa, se robustece más bien con los hijos, claro está. Pero en sí, esa unión exclusiva, y ya lo vamos a describir, entre un hombre y una mujer es lo que forma la esencia básica del núcleo familiar. Ahora, noten por favor, hermanos, que a pesar de nuestra fe en el Señor, del amor que yo asumo todos tenemos por la palabra, de nuestra cosmovisión bíblica, o de esa cosmovisión bíblica que nosotros queremos formar para la gloria del Señor, y de ese deseo que todos tenemos de sujetar todas nuestras interacciones con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia y con la gente allá afuera al señorío de Cristo, quiero que piensen esto porque espero no confundirlo. El matrimonio no es condición para que exista una familia. Y ya lo vamos a ver entonces. El matrimonio no es condición para que exista una familia. Sí, mis hermanos, el matrimonio entre un hombre y una mujer es el pilar esencial y el núcleo elemental de toda familia cristiana. Sí, claro que sí. Pero el matrimonio en sí mismo no se constituye en la razón por la que un padre y una madre que cohabitan de manera permanente y comprometida y que tienen hijos no puedan ser llamados familia. ¿Sí me entendieron, hermanos? Es decir, una persona, un varón que cohabita con una mujer y que cohabitan de manera comprometida, es decir, que su relación es seria y que cohabitan de manera permanente, pueden o no pueden tener hijos. A eso se le llama o se le debe llamar familia. Vuelvo, insisto, claro, familia desde la cosmovisión cristiana es otra definición mucho más completa que la que les acabo de dar. Pero en sí, hermanos, nosotros no podemos desconocer
por ejemplo, a una persona que viva de manera comprometida con otra persona, que tengan un plan de vida, que cohabiten de manera permanente, que excluya cualquier tercera parte y que tengan o que no tengan hijos, nosotros no podemos decir, ve, ese es un grupo. Bueno, grupo es el grupo de un salón de clases. No, es una familia, hermanos. ¿Por qué? Porque existe la unión de un hombre con una mujer que están comprometidos en formar un hogar. Ahora, esto se presta para una serie de bifurcaciones y de explicaciones, pero esto no es un aula de clases, ni yo soy un abogado y tampoco es nuestro propósito. Solamente les quiero decir que no, escúchenme bien, no por el hecho de que unas personas no se hayan casado, no por ese hecho esas personas no constituyen una familia. No podemos caer en ese error, hermanos, porque sería decir algo que no corresponde a la realidad. Eso equivaldría a decir algo como los mundanos, la gente del mundo, no son seres humanos porque no son cristianos. Espero que hayan visto la analogía. Nosotros no podemos decir las personas que no están casadas en el santo vínculo del matrimonio y que cohabitan de manera permanente y que tienen un propósito serio y que no participa una tercera persona en esa relación y que no tienen lazos cercanos de consanguinidad. No, esos no son familias porque no están casados. No, sí son familia, hermanos. Sí son familia y nosotros los debemos reconocer como familia, pero teniendo en cuenta de que no son una familia conforme al propósito del Creador. De nuevo, es como el ser humano. Ese es un ser humano, la persona que está en el mundo, la persona que nos ataca, es un ser humano, sigue siendo un ser humano, pero su vida no se adhiere al propósito del Creador para con la raza humana, digámoslo así. Otro asunto, hermanos, son las aventuras sexuales casuales en las que no hay un compromiso, en las que no hay un deseo de cohabitar permanentemente y de vivir con la parte de sexo opuesto y que no haya ningún deseo de formar una familia. Eso es otra cosa, porque a esas aventuras sexuales casuales o a todo tipo de uniones temporales en las que no existe un deseo de establecerse como hogar, ni de acompañarse exclusivamente sin la intervención de terceras personas, o todos los casos en los que se cohabita con una persona temporalmente sin que exista un compromiso serio, esos casos no pueden ser considerados como familia, hermanos. Y yo sé que es algo muy subjetivo de cierta manera, pero es algo que nosotros tenemos que comenzar a entender y a diferenciar de manera sabia. Pero regresemos al punto, hermanos. Habiendo visto la primera familia en Adán y Eva, y habiendo aclarado que el concepto de familia se robustece con la llegada de los hijos o en su defecto con la adopción, procedamos a hablar un poco acerca de las perversidades que el mundo ha inyectado al concepto de familia. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que si el mundo aborrece a Dios, es apenas natural que el mundo aborrezca tanto su ley como sus instituciones, particularmente aquella del matrimonio. En palabras claras, lo que les estoy diciendo, hermanos, es que el matrimonio es uno de los objetivos favoritos de Satanás. ¿Por qué? Sencillo, porque la familia es como una pequeña sociedad, es una sociedad muy diminuta de la que parte en verdad la sociedad y de la que parte luego el gobierno. Por tanto, si Satanás arruina la familia, en última instancia está arruinando también la sociedad y está arruinando también, por ende, el gobierno que gobierna esa sociedad. Y es que la familia está bajo ataque y el matrimonio está bajo ataque. Y en ningún momento de este estudio yo les he tratado de decir, no, el matrimonio no importa. No, lo que les he dicho es que tenemos que juzgar las cosas con justo juicio. Entonces, hermanos, es natural que la gente del mundo aborrezca la ley del Señor, aborrezca lo que nosotros amamos y particularmente aborrezca el matrimonio. Pero la gente de este mundo, estimado hermano, y quiero que usted preste atención,
no solo se ha limitado a desvirtuar el matrimonio y a descalificarlo y a llamarlo toda suerte de cosas y a referirse a esa santa institución como algo totalmente innecesario, sino que la gente del mundo, hermanos, ha ido más allá y ha querido redefinir el concepto de familia a su antojo y a la medida de sus concupiscencias. Y lo peor de todo, hermano, es no solamente que nos quieren vender esa redefinición de matrimonio que ellos se han inventado. Eso no es lo peor de todo. Si usted piensa que lo peor es que ellos quieran vender ese concepto, eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo, hermanos, es que nos lo quieren imponer de manera atrevida. Eso es lo peor de todos. No tanto que ellos lo crean. Ellos pueden creer lo que les dé la gana siempre y cuando eso no viole mis derechos. Pero lo peor es que lo quieren imponer atrevidamente. Y jugando el rol de minoría, entonces todos los gobiernos pusilánimes ceden ante esas minorías, y la mayoría, que cree que el matrimonio se debe efectuar entre una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, cede ante las demandas de una minoría. Y a eso se le conoce como la tiranía de la minoría. Pero bueno, eso es otra cuestión ya, hermanos. Entonces, noten, mis hermanos, que el mundo se ha sumido en una perversión tan profunda y se ha alejado tanto del diseño de Dios, que los gobiernos cada vez debilitan más el concepto de familia, llamando familia a parejas homosexuales, a padres solteros que adoptan hijos, a uniones ilegítimas de lesbianas que adoptan hijos, etcétera, etcétera, e incluso llaman familia a uniones entre seres humanos y perros o caballos, y las conozco. Así que esto no es algo que nosotros debamos tomar ligeramente, o que nosotros digamos, no, de aquí a que este país legitime una familia como la unión de una persona y un caballo, pasatiempo. Hermanos, fue literalmente ayer que que la mayoría de nosotros, quienes tenemos más edad, decíamos, aquí en este país no va a pasar eso. Y pasó, justo lo que temíamos pasó, porque el mundo no se va a detener en la lucha contra Dios y contra su iglesia. Y aquí el punto, hermanos, es que como iglesia, yo no los llamo pues a tomar las armas ni a ninguna de esas cosas, pero aquí el punto es que como iglesia somos excesivamente pasivos en la lucha contra el mundo, y vamos a hablar de eso en un segundo. Somos excesivamente pasivos en la lucha contra el mundo. Ustedes recuerdan, hermanos, aquel famoso dicho, si la verdad, bueno, ahorita se los cuento más bien para no perder el hilo. Así que, hermanos, el propósito de este estudio no es entrar en detalles al respecto de cada una de las interpretaciones que arbitraria y diabólicamente los gobiernos de la tierra le han dado a la palabra familia. Sin embargo, hermanos, uno de los propósitos primarios al estudiar este tema es, en primera instancia, proveer una definición general acerca de familia. Ya lo hemos hablado un poquito, ¿cierto? A esta definición llamaremos definición de familia con el mínimo estándar aceptable para los cristianos. Es decir, vamos a tener dos definiciones de familia. No que las dos se contradigan, no que las dos sean diferentes, no. Es que la una es mucho más avanzada que la otra e infinitamente superior que la otra. Y estoy haciendo referencia a la definición de familia desde una cosmovisión cristiana, pero no podemos, por esa razón, desvirtuar la definición de familia desde una cosmovisión, digámoslo así, secular. Y quiero que ustedes entiendan el punto. Así que, ¿cuál es la definición de familia? ¿Cuál es ese mínimo estándar que nosotros podemos aceptar, digámoslo así? Note de nuevo que no estoy hablando de una familia conforme al propósito del Señor. Familia para nosotros, en el más básico y elemental sentido de la palabra, es la unión de un varón y una mujer. Y cuando hablo de un varón y una mujer, tengo que ser cuidadoso ahora. Ahora resulta, hermanos, de que los progresistas nos ponen a nosotros a elaborar y a ser excesivamente preciso en el uso de la palabra, porque ahora un hombre se cree una mujer y una mujer se cree hombre, y entonces ya uno ya no sabe. No, entonces nos toca ser precisos con la palabra. Cuando hacemos referencia, hermanos,
a que familia es la unión de un hombre y una mujer, hablamos desde el punto de vista biológico. No hablamos, estimados hermanos, porque ahora las mujeres se operan y quedan hombres, según ellos, y ahora los hombres se operan y quedan mujeres, según ellos. Entonces hablamos de que biológicamente hablando, hermanos, cuando hablamos de hombre, hablamos de una persona que fue creada como Adán, con los órganos con los que Adán fue creado, para que no entremos en más detalles. Eso es un hombre. Un hombre no es la mujer que se cree hombre. Un hombre es un hombre. Y una mujer no es un hombre que está encerrado en cuerpo de mujer. Una mujer es una mujer. Una mujer es una criatura de Dios que Él creó como creó a Eva. Sencillo. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, hablamos de la unión. No podemos hablar, no, es la unión de dos personas. No, tenemos que ser precisos. Es la unión entre, biológicamente hablando, entre un hombre y una mujer. Segundo, sin lazos de consanguinidad cercanos, lo que excluye relaciones incestuosas o en las que el varón y la mujer sean parientes cercanos. Ahí ya vamos refinando esa definición básica, esa definición mínima que nosotros podemos aceptar. Una familia es la unión, biológicamente hablando, de un varón, de una mujer, sin lazos de consanguinidad cercanos, comprometidos en cohabitar, esa es la tercera, comprometidos en cohabitar permanentemente. Lo que excluye, como ya se los dije, aquellas aventuras temporales o aquellas cuestiones en las que no hay una intención de cohabitar de manera permanente y no hay un deseo de en realidad formar o establecer un hogar. Y en cuarto lugar, que excluye, es decir, esa relación, escuchen, esa relación entre un hombre biológicamente hablando y una mujer biológicamente hablando, que no tienen entre ellos lazos cercanos de consanguinidad, y que tienen un compromiso de cohabitar permanentemente, excluye toda tercera persona. Es decir, excluye relaciones poligámicas. Un matrimonio excluye, por definición, cualquier relación de uno de quienes la componen con una tercera persona. No existe eso. No podemos llamarle familia. Por cierto, en Barranquilla, yo conocí personalmente, fui amigo de él, esto era cuando estaba en el mundo, conocí a una persona que cohabitaba con dos mujeres y de las dos mujeres tenía hijo por aquí e hijo por allá y todos cohabitaban en una misma casa. Eso no puede ser constituido como una familia. Alguien podría preguntar si la unión libre, como nosotros la concebimos, la unión libre entre un varón y una mujer y los hijos que provengan de esta unión constituyen una familia. Alguien podría preguntar si la unión matrimonial entre un hombre ateo y una mujer idólatra con hijos de matrimonios previos constituyen una familia, o si la unión por medio de un rito de un indio calachí en el Amazonas con una india anacaya, diga usted que se llame, alguien podría preguntar si esa relación de personas que no han escuchado hablar nunca del Señor, ¿son ellos una familia? Y de nuevo, hermanos, siempre que estas uniones cumplan esos 4 puntos que les acabé de explicar, deben ser considerados como familia. Es decir, que la unión sea entre un varón y una mujer, que entre ellos no existan lazos cercanos de parentesco o consanguíneos, de que entre ambas partes exista ese compromiso de cohabitar de manera permanente, de establecer un hogar y que en esa relación no intervengan terceros, es decir, esa relación es mutua y excluyente de toda tercera persona. Siempre y cuando esas relaciones cumplan con esto, nosotros decimos,
es una familia. No decimos es una familia cristiana, no decimos es una familia que agrada al Señor, no decimos es una familia conforme al propósito del Señor, pero sí tenemos el deber de reconocerlos como familia, o al menos el deber legal de reconocerlos como familia, y que me corrija el señor abogado que está en la parte de atrás. Ahora, hermanos, hemos visto esa mínima definición que nosotros podemos aceptar. Ahora venimos a lo que nos interesa, hermanos. ¿Qué es una familia cristiana? ¿Qué es una familia cristiana? Todos queremos estar en familias cristianas y queremos convertir de nuestras familias cristianas en aún mejores familias cristianas, pero tenemos que regresar al principio. ¿Qué es una familia cristiana? Así que, hermanos, hablamos de familia cristiana en su esencia más básica, como la unión de un varón, de nuevo, biológicamente hablando, con una mujer tal y como Eva fue creada. De la misma manera, la unión de un varón y una mujer sin que entre ellos exista parentesco cercano o lazos cercanos de consanguinidad. Miren que esas dos condiciones hasta ahora permanecen, Tercero, que excluye terceros. Otra tercera condición que hasta el momento es común tanto a la definición dada anteriormente como a esta. Pero aquí venimos. Para hablar de familia cristiana, tenemos que decir que esa relación entre hombre y mujer se fundamenta en el matrimonio definido por la Escritura. Ahí ya decimos, ese hogar cristiano tiene que fundamentarse en la definición de matrimonio como la encontramos en la Escritura. Y una última parte, y ese matrimonio, no solamente, miren el punto, no solamente podemos decir que un matrimonio cristiano es la unión de un varón con una mujer sin lazos cercanos de consanguinidad, sin parentescos cercanos, que excluye toda tercera parte, que se fundamenta en el matrimonio, sino que ahora decimos, y que ambas partes, haciendo referencia tanto al varón como a la mujer, que ambas partes sean cristianas. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un matrimonio cristiano entre un cristiano y una persona del mundo. Y esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. Espero, hermanos, que para mí hubiese podido ser más fácil. Miren, hermanos, esto es matrimonio cristiano y todos hubiésemos quedado sonriendo. Pero yo los hubiese dejado con la mitad de la información, porque la pregunta saltaría de inmediato. Y entonces, ¿qué del matrimonio de mi papá o de mi mamá? ¿Qué será? ¿Eso es matrimonio o no es matrimonio? ¿Eso es un hogar o no es un hogar? Bueno, claro que lo es. Y por eso me he tomado el trabajo de explicarles esta definición, o esa definición mínima de lo que nosotros podemos aceptar como matrimonio sin que contradiga la Escritura, y también estamos a punto de iniciar esa definición de matrimonio conforme lo dice la Escritura. Así que, estimados hermanos, veamos en primera instancia, ya partiendo de la Biblia, ese primer punto. El matrimonio cristiano es la unión entre un hombre y una mujer. Y yo ya les leí Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es difícil, hermanos, apreciar en esta ordenanza de la creación que quienes forman un matrimonio son el hombre, es decir, Adán, una persona creada con ciertos rasgos físicos inherentes al varón, y Eva, una persona que, si bien es ser humano y si bien fue creada a imagen y semejanza del Altísimo, fue creada con diferentes rasgos físicos a los de Adán. Por eso dice la Escritura que la mujer es el complemento o la ayuda idónea del varón. No solamente es ayuda idónea en el sentido de que
va a estar ahí para apoyarlo, va a estar ahí para levantarlo cuando cae, va a estar ahí para animarlo, sino que también es la ayuda idónea para que se cumpla el mandamiento de la procreación. No podemos entonces contemplar, y ya lo vamos a ver, la unión entre dos hombres porque no pueden procrear, hermanos, ni entre dos mujeres, por supuesto. Ahora, hermanos, este mundo está patas arriba y yo sé que más de uno de ustedes conoce eso. Pero ahora, aquí en Colombia, hay una pareja, que ni siquiera voy a mencionar su nombre porque me causa desagrado, quiero la verdad trasbocar y me excusan esto. Aquí en Colombia hay una pareja de un hombre que se convirtió, según él, en mujer, y de una mujer que se convirtió, según él, en hombre, y ambos tuvieron un hijo. Y el hombre entonces ahora, como si fuera mucha gracia, muestra la barriga. Y no es un hombre, volvemos al punto, es una mujer que se hizo una operación. Ese es el punto. Es que esto es de locos, hermanos. Y si nosotros no nos aplicamos a conocer bien cómo define Dios el matrimonio, qué es el matrimonio, qué es un hombre biológicamente hablando y qué es una mujer biológicamente hablando, nosotros entonces vamos a terminar en una serie de imprecisiones que nunca nos va a permitir poder defender lo que la Biblia dice de una manera certera. De ahí que me tome el trabajo, pues, de hacer hincapié en estos detalles uno por uno. Hermanos, como lo expresamos con anterioridad, no puede concebirse la idea de una familia cuya base es la unión entre dos hombres o dos mujeres. Primero porque ese no fue el modelo del núcleo familiar que Dios estableció con Adán y Eva. Esto lo acabamos de ver. Entonces, la primera razón por la que nosotros como creyentes no podemos aceptar una unión entre dos hombres o una unión entre dos mujeres es esa. Ese no es el modelo de Dios, punto. En segunda instancia, porque ese tipo de uniones son abominaciones al Señor, y eso nos lo deja en claro Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Dice, es abominación. Pero no solamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es abominación a Dios, y por tanto toda unión que no es matrimonio y que no constituye una familia es también abominación. Nosotros no podemos considerar algo que es abominación como algo que es noble, como lo es la familia, mis hermanos. Dice la Escritura, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que el mundo nos defina y nos quiera imponer que la familia simplemente es el ámbito donde una persona se siente amada, y si se siente amada por un perro, por una bestia, entonces es de la familia. No, no puede ser eso, hermanos. Y lo tenemos que tener en claro. Así que en primero, no podemos legitimar, no podemos ni siquiera aceptar estas relaciones. ¿Por qué? Porque no es el modelo del Señor. Segundo, porque esas relaciones son abominación al Señor. Y tercero, no puede concebirse la idea de una familia cuya base no sea la unión entre un hombre y una mujer, porque esto contradiría Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios. Bueno, Dios no puede bendecir una relación que es abominable, ¿o sí? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, mis amados, no podemos aceptar la relación entre dos hombres o la relación entre dos mujeres o la relación entre una mujer y un perro o entre un hombre y una gata. No podemos aceptar eso porque ese tipo de relaciones no se puede fructificar. Ese tipo de relaciones no cumple uno de los propósitos del Señor para con la familia, que es la multiplicación, hermanos, para el establecimiento de su reino. Pero como si fueran poco, 3 razones, tenemos que examinar una cuarta, y la cuarta es esta: no podemos, hermanos, no se puede concebir la idea de una familia cuya base no sea la unión entre un hombre y una mujer, porque no sería posible que un hombre gobierne a otro hombre como lo instituyó el Señor. El Señor dice, asimismo vosotras mujeres.
estad sujetas a vuestros maridos. Una mujer no puede gobernar a otra mujer conforme el diseño del Señor. Entonces no se pueden aceptar esas relaciones porque esas relaciones violan ese mandamiento de que la mujer, como fue creada, se sujete al varón como él fue creado. Entonces, mis hermanos, aquí hay 4 razones por las que no podemos aceptar ese tipo de uniones. Simplemente, o las podemos aceptar y las tenemos que llamar pecaminosas en gran manera y aún llamar al arrepentimiento. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Oh, no, yo lo he hecho. Y se los digo y los miro a la cara, hermanos, y no, nunca me he querido presentar delante de ustedes como, oh, el superpastor. No, pero yo tengo que ser ejemplo de ustedes. Y si yo me paro delante de ustedes a decirles, hagan eso, porque es lo que nos manda el Señor, es porque yo lo he hecho, hermanos. Y lo que me ha costado a mí, me ha costado lágrimas y le ha costado lágrimas a gente que yo amo, pero a mí me ha tocado decir, arrepiéntase porque usted está en una relación que es abominación a los ojos del Señor. Eso hay que decirlo, con prudencia sí, con sabiduría también, pero no podemos amedrentarnos frente a personas que no se amedrentan para atacarnos a nosotros. Tenemos que empezar, hermanos, no solamente a madurar, a desarrollar ese pensamiento cristiano, a afilar la agudeza, valga la redundancia, de la mente que nos ha dado el Señor, sino también, hermanos, a estar firmes, apoyándonos en la palabra para llamar las cosas como son. No vamos a cazar peleas, nadie aquí está llamándolos a que se vuelvan personas contenciosas. De hecho, la palabra aborrece a la persona contenciosa, pero hermanos, cuando llegó el momento de definir algo tan serio, delicado, importante y trascendental para nosotros y para nuestras vidas, yo creo que es hora de ceñirnos los lomos y de llamar las cosas como son, conforme a la palabra. Son abominación. Esas cosas no pueden constituirse como un hogar. Hermanos, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y apenas vamos en la consideración del primer punto de los 4 que vamos a ver. Apenas estamos en el primer tema, la constitución de una familia conforme al diseño divino, conforme al propósito del Creador, y dentro de ese tema hemos definido el hogar desde el punto de vista, digámoslo así, secular, aceptado, que nosotros no podemos negar, pero ya comenzamos a definir el hogar, la familia cristiana, conforme la Escritura. Y hemos dicho, mis hermanos queridos, ¿qué es familia cristiana? Familia cristiana, en su básica expresión, es la unión, de nuevo abro paréntesis, biológicamente hablando, de un hombre con una mujer, que excluye cualquier cercanía en parentesco o cualquier lazo cercano de consanguinidad. Tercero, que excluye toda tercera parte, lo que deja de lado la poligamia. Cuarto, que se fundamenta en la institución del Señor del matrimonio, como lo vimos en Génesis 2. Y quinto, en la que ese matrimonio es contraído por 2 creyentes. Ese es un matrimonio cristiano en su básica expresión. ¿Por qué? Porque digo básica. Mis hermanos, porque el matrimonio cristiano no se limita a eso. El matrimonio cristiano se desarrolla y cumple los propósitos para los cuales ha sido instituido. Así que apenas estamos comenzando a raspar las superficies de este tema. Quiera el Señor, hermanos, bendecirnos, quiera el Señor continuar con nosotros en este estudio, y les animo, pregunten cualquier cosa, si tienen una duda, si tienen una aclaración por hacer, más que bienvenidos, hermanos. Estos son temas muy importantes y quiero que a todos nos queden en claro.